Hola Masters y amantes de la historia. Nuevamente nos encontramos en esa temporada tétrica y macabra donde toda clase de criaturas sobrenaturales salen de sus escondites y deambulan entre los vivos para asustarlos o hacerles algún mal. Así es, son tiempos de Halloween. O bueno, lo serán al momento que sube este video porque lo estoy grabando a mediados de septiembre para que no me agarren las prisas. En fin, les decía, son tiempos de Halloween. Y como ya es costumbre en el canal, en estas fechas se hace un video especial acorde con la temporada. Ya en años anteriores hablamos de los orígenes del Halloween, contamos un fragmento del libro del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, e incluso el tío Vlad III, amablemente, hizo un especial en 2 partes sobre los orígenes y evolución del vampirismo hasta nuestros días. Este año también hablaremos de vampiros, o mejor dicho, de una vampiresa en particular que hace su aparición en la literatura 26 años antes del famoso Drácula de Bram Stoker, y que de hecho sirvió como una de las bases de esa historia. A su vez, para poder existir, esta vampiresa encontró sus raíces en la historia y leyenda de una terrible condesa húngara que vivió entre los siglos XVI y XVII, y de la cual se había contado que asesinaba a jovencitas vírgenes para bañarse con su sangre en un intento por preservar su juventud. Dicha condesa fue Elizabeth Bathory. Es cierto que sobre Elizabeth ya hice un video, de los primeros del canal de hecho. Pero resulta que la vampiresa de la cual hablo, si bien está inspirada en Elizabeth, no es Elizabeth. Al contrario de lo que sucede en el Lord of Fate, esta vampiresa es un personaje completamente distinto, con una historia diferente a la de la dama Bathory, y es por ello que merece su propio video. Entonces, acompáñenme a conocer esta nueva y macabra historia envuelta en misterio y seducción. Hablemos pues sobre Carmila, la joven vampiresa. Carmila es tanto el nombre de un personaje literario como el título de la novela corta en que dicho personaje aparece. Tal novela fue escrita por el periodista y literato irlandés Sheridan Le Fanu y se publicó por vez primera en la revista literaria de Dark Blue a manera de serie, es decir, publicando un capítulo por entrega entre finales del año 1871 y parte de 1872. En ese mismo año, la novela fue publicada completa como parte de la antología titulada In a Glass Darkly, siendo el quinto y último de los relatos que componían este libro, el cual fue presentado como una serie de casos investigados por el Dr. Martin Hesselius, un ficticio detective del oculto creado por Le Fanu. La novela corta o cuento largo siempre es clasificado dentro del género del terror gótico, el cual tiene como características principales su atmósfera oscura o grisácea, el desarrollo de casi toda la trama en viejos castillos o fortalezas de tipo medieval y la aparición de fantasmas o criaturas sobrenaturales, o al menos un marcado fenómeno o suceso paranormal que es parte importante de la trama. Asimismo, se considera Carmila uno de los principales exponentes o raíces de la figura del vampiro literario del romanticismo, marcando la pauta para futuras novelas como sería el Drácula de Bram Stoker, algo de lo que el tío Vlad ya habló en el especial de Halloween del año pasado, como les dije en la introducción, así que si quieren conocer más del tema pues vayan a ver ese video. Lo que aquí nos importa es que al parecer Le Fanu se inspiró en las leyendas y rumores sobre vampiros procedentes de la Europa del Este, algo que comenzaba a ponerse de moda a finales del siglo XVIII con la amplia divulgación de casos como el de Arnon Paule o el de Peter Blagojevich. Junto con estos casos había resurgido, quizás por la moda de los vampiros y la relación con la sangre, la historia de Elizabeth Bathory, oculta por siglos y la cual también pareció inspirar a Le Fanu al escuchar sobre ella, combinándola con elementos de Christabel, poema inconcluso de Samuel Taylor Coleridge que tocaba las relaciones eróticas entre una joven y una criatura femenina sobrenatural. Todos estos elementos, mezclándose con la fructífera imaginación e ingenio del mencionado autor irlandés, que de niño recibió por parte de su madre toda clase de cuentos del folclore de sus tierras, dieron como resultado la que quizás es su obra más famosa. Pero, ¿quién es la enigmática Carmila? Bueno, pues vayamos de lleno con su historia para responder a la pregunta. Eso sí, este video contiene muchísimos spoilers, por lo que si aún no han leído la novela y no quieren enterarse de nada antes de leerla, pues es mejor que pausen el video y regresen cuando ya hayan hecho su lectura. Dicho esto, ahora sí, comencemos.
Como ya lo mencioné, Carmila es uno de los nombres del antagonista principal de la novela de título homónimo. Se trataba de una bella joven que físicamente no aparentaba tener más de 19 años, pero cuya verdadera edad rebasaba el siglo y medio. Su nombre real era Mircalla y pertenecía a una noble familia de origen austriaco, los Karnstein, que para el momento en que ocurren los hechos con los que comienza la novela, o sea, a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, ya se había extinto por completo. Mircalla vivió a finales del siglo XVII, muriendo en la flor de su juventud al ser atacada por un vampiro, pues en el pueblo donde vivía, mismo que llevaba el nombre de su familia, había estallado una epidemia vampírica luego de que un hombre malvado se suicidara, regresando como uno de estos espectros que poco a poco fue infectando a la gente del pueblo, transformándolos en criaturas similares a él. Luego de la muerte de Mircalla, un joven de origen estirio como los Karnstein y que además había sido amante de la joven condesa, temiendo que la gente del pueblo, que ya comenzaba a exterminar a los vampiros que los atacaban, hiciese lo mismo con su amada sospechando de haber sido infectada, decide cambiar de lugar la tumba de Mircalla a una ubicación de la que solo él tendría conocimiento para evitar que la gente profanara sus restos. Sin embargo, cuando este hombre, ya anciano, estaba en su lecho de muerte, un remordimiento y temor enorme se apoderó de él por lo que pudiese ocurrir en caso de que Mircalla realmente se hubiese transformado en un vampiro. Así que antes de morir, dejó algunos planos revelando la ubicación de la tumba de la condesa. Como aquel hombre sospechara, Mircalla sí fue transformada en un vampiro y aunque en la novela nunca se menciona, probablemente fue ella, junto con algunos más de su especie, quienes terminaron por ahuyentar a la gente de la villa Karnstein, quedando completamente abandonada. Como vampiro, Mircalla había conservado el aspecto que tenía al momento de su muerte. Una bella joven de largos y abundantes cabellos castaños, piel radiante, facciones hermosas y finas, ojos oscuros pero de gran brillo, una altura mayor al del promedio de las jóvenes de su edad y una figura delgada y bien proporcionada en sus curvas. Sin embargo, sus movimientos eran lentos y cansados, no así, cada vez que se alimentaba con sangre recuperaba su vitalidad. Por ello, cuando en el pueblo ya no quedaron personas de las cuales alimentarse, Mircalla, junto con algunos compañeros más, entre los que destaca una misteriosa mujer que siempre se presentaba como su madre, salen del lugar en busca de alimento, haciéndose pasar por nobles que deben llegar a prisa a cierto lugar, pero inventando cualquier excusa para poder quedarse en un pueblo o morada determinados y allí, Mircalla principalmente, poder saciar su sed de sangre. Así, por decenas de años, Mircalla se alimentó de la gente de los pueblos cercanos al suyo, del cual no podía alejarse demasiado porque, como lo dictaban las reglas de existencia de un vampiro, cada día debía regresar a reposar en su tumba al menos un momento. Además, otra de las reglas a las que Mircalla estaba sujeta era aquella que establecía que aunque cambiara de nombre para ocultar su identidad, siempre debía de usar absolutamente todas las letras de su nombre original en los nuevos que utilizara. Ahora, en la trama de la novela, de entre las múltiples víctimas a las que Mircalla atacó a través de los años, dos son las que nos importan. La primera se trataba de una niña de 6 años a quien se le apareció cuando la chiquilla, estando sola en su habitación, sintió miedo y echó a llorar por sentirse abandonada. Mircalla, sin decirle una sola palabra, abrazó y acarició al infante y cuando ésta, ya más tranquila, se quedó dormida, Mircalla aprovechó para morderla justo debajo del cuello. Al momento de alimentarse, Mircalla solía tomar un aspecto macabro, asemejándose más a un felino de gran tamaño o a una masa negra palpitante, deformándose su bello rostro. Por su parte, el dolor de aquella mordedura despertó a la niña, quien gritó horrorizada luego de ver a aquel monstruo sobre ella. La servidumbre del castillo entonces acudió a la habitación de inmediato y para evitar que la descubrieran, Mircalla se arrastró debajo de la cama y desde allí se desvaneció, escapando sin que pudieran encontrarle. La segunda víctima relevante de Mircalla llegó 12 años después del ataque que acabo de contarles. Se trataba de una joven, sobrina de un viejo soldado adinerado llamada Bertha Reinfeldt. En esa ocasión, Mircalla, en busca de nuevas víctimas, acudió a una mascarada ofrecida por un conde de la región. Al lugar llegó acompañada por su supuesta madre y ambas aprovecharon el tipo de baile para ocultar sus caras detrás de antifaces. Y quizás por esto la Carmilla de Vio en sus primeros niveles de ascensión tiene un antifaz. Bueno, allí Mircalla, quien gustaba de alimentarse especialmente de jóvenes y bellas muchachas, rápidamente se fijó en Bertha, quien no llevaba máscara. Así ella, junto con su madre, se acercaron a donde se encontraban descansando Bertha y su tío, el general Spilsdorf.
Mientras la mujer mayor distraía al viejo conversando con él como si lo conociera de hace tiempo, algo que confundió al hombre, Mircala, que ante ellos se presentó con el nombre de Milarca, y de ahora en adelante la llamaré así, comenzó a platicar con Berta, encantándola casi al instante, pues otra de las habilidades de Milarca era su exquisita elocuencia, ya que era capaz de seducir con sus palabras y endulzar los oídos. Al conquistar a Berta, se puso en marcha la segunda parte de su modus operandi, ya que no tardó en llegar un tercer individuo, un hombre de mal aspecto, parte del séquito de Milarca y compañía, quien dio un mensaje a la dama de negro, diciéndole que había surgido una emergencia y que tenían que partir de inmediato. La dama, lamentándose de lo sucedido, pidió encarecidamente al viejo general Spielsdorf que cuidara de su querida hija en su ausencia, y aunque el anciano no estaba muy convencido de eso, la insistencia de su sobrina, embelesada con Milarca, causó que terminara accediendo. Así, la dama de negro dejó a Milarca con Berta y su tío y desapareció casi de inmediato, no sin antes solicitar al anciano que guardase el secreto de su encuentro y de su conversación y que no pidiera a Milarca que revelase nada sobre ellas, ni de dónde venían ni a dónde iban. Al terminar el baile, el general y su sobrina se dirigían a la habitación que se les había preparado en el castillo del anfitrión de la fiesta, pero se dieron cuenta de que Milarca no estaba con ellos, obviamente porque la vampiresa o había ido a alimentarse o había ido a descansar a su sepulcro como estaba obligada a hacer. La desaparición de Milarca puso nerviosos a Berta y su tío, pero la joven condesa reapareció al día siguiente, fingiendo una crisis de ansiedad e inventando que se había perdido en los alrededores luego de salir a explorar un poco. Luego de aquel incidente, sin darle más importancia, Berta y su tío, acompañados de Milarca, volvieron a su propio castillo. Allí, cada noche, aludiendo a que tenía un trauma con los ladrones, Milarca se encerraba con llave en la habitación asignada para ella y pedía que nadie se acercara allí porque de lo contrario no podría dormir, además de que nunca salía del cuarto hasta pasado el mediodía, cosa que pareció un poco extraña a Berta y su tío, pero tampoco prestaron mayor atención a tales costumbres, sin saber que al anochecer, cuando ya todos dormían, Milarca, utilizando sus habilidades vampíricas, salía de su habitación sin necesidad de usar la llave y entraba a los aposentos de Berta para succionarle la sangre, y al terminar se retiraba a descansar a su sepulcro en el pueblo abandonado. No se nos dice cómo es que Milarca recorría las grandes distancias entre el castillo y su tumba, y de hecho la propia novela se justifica diciendo que nadie sabía cómo era que los vampiros podían llevar su doble vida, por lo que quizás Milarca tenía algún poder relacionado con la supervelocidad o alguna clase de teletransportación, aunque estos son solo especulaciones. En fin, que conforme pasaron los días, Milarca, quien al principio había presentado movimientos lánguidos y débiles, se veía más repuesta y llena de vida, mientras que Berta se veía cada vez más enferma y débil, además de que la chica aseguraba estar siendo atormentada por horribles pesadillas en las que una especie de criatura similar a un animal salvaje se le aparecía de repente. Pronto los médicos revisaron a Berta, pero ninguno de ellos pudo hallar ni la causa ni el remedio de su enfermedad. Sin embargo, un médico que era una eminencia sugirió que quizás lo que tenía la sobrina del general iba más allá de la ciencia, y le dejó escrita una carta dando su diagnóstico. La enfermedad de Berta era causada por el ataque de un vampiro. Spielsdorf, quien realmente era un hombre racional y de ciencia, pero que ahora estaba desesperado, siguiendo las instrucciones de la carta, se escondió en un armario para ver con sus propios ojos qué era lo que ocurría. Y allí advirtió a la horrible criatura que se arrastraba hacia la cama de Berta y que clavaba sus dientes bajo la garganta de la muchacha. Pese a su transformación, el general Spielsdorf reconoció en el monstruo el rostro de Milarca y con espada en mano salió del armario dispuesto a matarla. Milarca entonces se despegó de Berta y se arrastró velozmente para escapar de la furia del anciano, desapareciendo en el acto. Así, Milarca terminó su aventura en el castillo Spielsdorf, mientras que Berta murió al amanecer. Pese a lo ocurrido en el castillo Spielsdorf, Milarca no podía parar en su búsqueda de víctimas, y al poco tiempo ya se estaba organizando un nuevo ataque y ya se tenía en la mira a la presa. En la novela, este nuevo encuentro se maneja como un accidente, pero obviamente, aunque no se nos dice explícitamente, todo ya estaba premeditado, especialmente porque Milarca tenía una relación más directa con la nueva familia que la alojaría, pues la hija era una lejana descendiente de los Karnstein. Esta nueva familia estaba compuesta únicamente por una chica de 19 años llamada Laura y su padre, un viejo soldado retirado del que nunca se nos da el nombre ni el apellido. Mientras que la madre de Laura, quien era descendiente de la extinta familia Karnstein, había muerto cuando Laura tenía poco de haber nacido.
Esta pequeña familia, junto con algunos empleados, vivían en un castillo sobre una colina en Estiria, al sureste del entonces Imperio Austriaco. Dicho castillo estaba rodeado por el espeso bosque y por enfrente de la entrada principal pasaba una vieja carretera que no solía ser transitada, la cual conectaba con el castillo por medio de un puente. Y de hecho es a partir de este punto, el castillo en la colina de Estiria, donde comienza la novela. Ahora bien, el plan de Milarca y su madre fue pasar por enfrente de dicho castillo en su carruaje a toda velocidad junto con su séquito de un puñado de hombres que, como ya lo mencioné anteriormente, posiblemente también eran vampiros o alguna clase de entes espectrales. Allí fingirían, o más bien de alguna manera causarían que el carruaje se volcara para simular un accidente. Y todo resultó de acuerdo a su plan, fuese el accidente intencional o no, pues nuevamente la novela nunca lo aclara. Laura y su padre, junto con Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine, dos mujeres que se hacían cargo de la educación y crianza de Laura, presenciaron el incidente y el viejo soldado rápidamente se acercó a auxiliar. Del carruaje emergió primero la madre de Milarca, aquella misteriosa dama que siempre vestía de negro, y después Milarca fue sacada inconsciente, o al menos eso aparentaba, del vehículo. Una vez más, como parte de su modus operandi, la dama se lamentaba de lo ocurrido, exclamando que tenía prisa por llegar a su destino, pero que antes debía acudir al pueblo más cercano para dejar allí a su hija y que ésta fuese atendida, pues en el estado en que se encontraba no podría viajar más. Las exageradas expresiones de aquella mujer, además de la insistencia de Laura, quien habiendo crecido como una joven solitaria al estar el pueblo habitado más cercano a varias millas de allí, casi no había convivido con chicas de su edad, vio en aquella joven a una posible nueva amiga, hicieron que el padre de Laura ofreciera a la dama que dejara con ellos a su hija. La señora, quien aparentemente no se veía muy convencida al principio, acepta la propuesta y allí deja a la vampiresa partiendo del lugar una vez que el carruaje fue enderezado. El plan había sido un rotundo éxito. A la mañana siguiente, luego de ser revisada por un médico, la recién llegada recibe en la habitación del castillo que habían dispuesto para ella la visita de Laura, y aquí se nos revela que Laura era aquella niña a quien Milarca había atacado años atrás. Laura reconoce el rostro de Milarca y por un momento queda aterrada. Pero la joven de cabellos castaños, luego de sonreírle maliciosamente como un indicativo de que también la recordaba y que había regresado a terminar su trabajo, cambia rápidamente su expresión y también se hace la sorprendida, inventándole toda una historia en la que, en palabras de Milarca, ya antes la había visto en un sueño, contando una experiencia similar a lo que realmente sucedió, omitiendo la parte donde le chupa la sangre a Laura, obviamente, y en su versión, ella era la niña y Laura la mujer mayor. Nuevamente, gracias a sus encantadoras palabras y maneras de expresarse, Milarca se gana la confianza de Laura y la hace olvidar su horrible experiencia, de la cual la chica siempre había tenido la duda de si aquello de verdad había pasado o si simplemente fue un sueño. Así, Milarca comienza una amistad con Laura, presentándose ante ella con el nombre que da título a la novela, Carmila. Durante el tiempo que Carmila pasó viviendo con Laura, la joven muestra el mismo comportamiento expuesto en el castillo Spielsdorf, es decir, encerrarse con llave en su alcoba y no salir hasta después de mediodía. Asimismo, a veces se mostraba fría y distante con Laura y otras tenía arrebatos de pasión, manifestando extraños comportamientos homoeróticos con su anfitriona, abrazándola, besando sus mejillas con deseo, pegándola a su cuerpo y profiriendo curiosos monólogos sobre la pesadez de la vida, la angustia de la muerte y que ella y Laura estaban destinadas a ser amigas, que Laura sería suya, que moriría por su amor y que debían ser un solo ser. Aquellas palabras y comportamientos incomodaban a Laura y la hacían sentir gran repulsión, pero al mismo tiempo no podía hacer nada para evitarlos y se dejaba abrazar y besar, como si al entrar en contacto con Carmila, la joven se debilitara, producto de la hipnosis, sea fáctica o simbólica, que Carmila ejercía sobre ella. Por otro lado, salvo su nombre y algunos datos escuetos, como el revelar que venía de familia noble y que su ciudad natal estaba al oeste del castillo en donde se encontraba viviendo en esos momentos, Carmila no reveló nada más sobre ella o su familia, pese a la insistencia de Laura. El padre de Laura tampoco indagó mucho, especialmente porque la madre de Carmila, como lo había dicho con el general Spielsdorf, antes de partir, explícitamente le pidió que no preguntara nada personal a su hija y que además el asunto de su encuentro fuese tratado con absoluta discreción.
Ahora bien, durante la estancia de Carmila en el castillo de la colina, chicas de los pueblos más cercanos comenzaron a morir, todas presentando síntomas similares de paulatino debilitamiento físico y alucinaciones, diciendo que habían visto a un espectro o fantasma entrar a sus habitaciones. Cuando este asunto comenzó a ser tocado por Laura y su padre, Carmila parecía molestarse demasiado, pues claramente ella era la autora de esas muertes, pero un comportamiento aún más extraño y diametralmente opuesto a su usual refinamiento fue mostrado en dos ocasiones. La primera fue cuando, estando con Laura descansando en la entrada del castillo, por la vieja carretera pasó un cortejo fúnebre que conducía a una de las jóvenes muertas al cementerio. Los cánticos santos que proferían por su carácter sagrado enfurecieron a Carmila y la hicieron entrar en una crisis nerviosa de la cual fue algo difícil tranquilizarla. La segunda vez que Carmila mostró un comportamiento similar fue cuando un viejo comerciante jorobado que iba algunas veces al castillo se acercó a donde estaban las chicas a ofrecerles un amuleto para que se protegieran contra el espectro que asolaba a los alrededores, según decían en el pueblo. Carmila, como una especie de burla, compró uno de esos amuletos que claramente no servirían para nada y Laura compró otro. Pero cuando Carmila se acercó al vendedor, este notó algo que le sorprendió. Aquella bella joven tenía unos dientes particularmente afilados, algo que al parecer, por alguna extraña razón, nadie más había apreciado. Cuando el jorobado se ofreció a limar los dientes de Carmila, el semblante de esta cambió y volvió a enfurecerse, llenando de improperios al vendedor, quien al final solo dio media vuelta y se marchó sin decir más. Ahora bien, cierto día, después de los mencionados acontecimientos, llegó al castillo un restaurador de cuadros para entregar al padre de Laura algunas viejas pinturas que había mandado a reparar, pues estaban tan dañadas que ya no se distinguían las imágenes pintadas. Uno de estos cuadros hizo una revelación asombrosa, pues era un retrato de la antigua condesa Mircalla Karnstein, es decir, de Carmila. Laura se sorprendió en demasía por el parecido de su amiga con la mujer del retrato, obviamente sin saber que eran la misma persona, pero ni Carmila ni el padre de Laura prestaron demasiada atención, la vampiresa obviamente para alejar cualquier sospecha y el viejo soldado porque realmente no se veía muy interesado en el asunto. Carmila simplemente dijo que era descendiente lejana de la familia Karnstein, a lo que Laura respondió que ella también por parte de su madre, cosa que Carmila aprovechó para asegurar que entonces realmente estaban destinadas a encontrarse y estar juntas. De hecho, Carmila parecía estar genuinamente encariñada con Laura y su padre, y por momentos mostraba remordimiento por sus acciones e incluso tuvo deseos de revelar lo que ella era realmente, pero al final terminaba desistiendo y actuando como lo había hecho hasta entonces. Ahora bien, debido a un incremento de jovencitas muertas en los alrededores, la agente de ciencia pensó que aquello se trataba de una epidemia, por lo que el padre de Laura temió por la salud de su hija y de su huésped. Por su parte, Laura una noche experimentó algo que le recordó el horror de su infancia, pues en su habitación creyó ver a una extraña criatura de grandes ojos que se subía sobre ella y le succionaba el pecho. Y no piensen que de una forma rica, no sean cochinos. Cuando Laura gritó y pidió auxilio, la criatura dio un salto y cerca de la puerta tomó un aspecto más humano, femenino. La silueta parecía ser Carmila, aunque antes de poder verla con claridad, aquella silueta desapareció. Aterrada, Laura se cubrió con las sábanas y al amanecer, aún con miedo, prefirió no contar lo sucedido temiendo que no le creyesen. Sin embargo, por una de sus sirvientas, se enteró de que muy temprano por la madrugada, uno de los trabajadores creyó haber visto a Carmila merodeando a las afueras del castillo. Carmila, entretanto, cuando hizo su aparición, se escudó diciendo que había tenido una horrible pesadilla, describiendo una experiencia similar a la que había ocurrido con Laura, aunque Carmila realmente fue la causante de eso. Con el tiempo las cosas se fueron calmando, pero pronto el padre de Laura notó algo extraño. Mientras Carmila, quien a su llegada se veía débil y de movimientos enfermizos, parecía rebosante de salud, Laura se notaba más enferma, además de que sus alucinaciones entre comillas se hicieron más frecuentes. En una de estas visiones vio a Carmila bañada en sangre, por lo que, asustada, Laura salió de su cama en busca de su amiga, tocando desesperadamente la puerta de su habitación, pero Carmila no respondió. Por el ruido causado, más criados llegaron a la escena y cuando forzaron la puerta descubrieron que Carmila no estaba allí. Todos entonces buscaron a Carmila con gran preocupación, pero no la encontraron. No así, la vampiresa reapareció por la tarde del día siguiente en su habitación y fingiendo miedo, justificó su ausencia con un episodio de insomnio. Por su parte, la extraña enfermedad de Laura avanzaba cada día más y por eso su padre finalmente llamó al médico, pero este no encontró la causa. Sin embargo, algo sospechaba y después de sostener una charla en privado con el padre de Laura, ambos se acercaron a ella y se mostraron muy serios. El médico volvió a examinarla
Mircalla, haciendo énfasis a las 2 marcas bajo el cuello que a Laura le habían aparecido, similar a piquetes de insectos. El médico entonces dio instrucciones de que Laura no fuera dejada sola en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, y después se marchó. El padre de Laura, por su parte, parece estar entre consternado, molesto, escéptico y preocupado, sin que revelara a Laura lo que había hablado con el médico. Aparte de eso, había recibido una carta, pues un viejo amigo de la familia llegaría a visitarlos. Ese hombre era el general Spilsdorf. Así es, el mismo Spilsdorf, tío de Berta Reinfeldt. De hecho, aquel hombre, algunos meses atrás, había planeado visitar a su amigo acompañado por su sobrina, quien sería una nueva amiga para Laura. Pero por lo ocurrido con Carmila, la visita se canceló. Cuando Berta murió, el general Spilsdorf lo notificó al padre de Laura sin dar detalles de lo ocurrido, aludiendo únicamente a que un monstruo a quien él mismo había abierto las puertas de su hogar había traicionado su confianza, causando la muerte de Berta, por lo que ahora, aunque le costara su propia vida, daría caza al monstruo y no descansaría hasta exterminarlo. Cuando leyeron la carta, el padre de Laura y Laura misma atribuyeron los sinsentidos que el general había escrito en su misiva al dolor que estaba experimentando por su pérdida. Pero ahora, el padre de Laura, luego de la charla con el médico y por lo que estaba ocurriendo en los alrededores y con su propia hija, tuvo la sensación de que en aquella carta había algo más oscuro. Por ello, decide que hará una visita al viejo pueblo abandonado de los Karnstein y que Laura, junto con Madame Perrodon, le acompañarán. También dijo que, para no molestar a Carmila, quien seguía durmiendo en su habitación, daría instrucciones a Mademoiselle de la Fontaine para que los alcanzaran más tarde. Cuando la familia va en camino a bordo de su carruaje, se encuentran con el general Spilsdorf, que se dirige al mismo sitio y él cuenta a detalle lo ocurrido con Berta y la misteriosa joven de nombre Milarca, una historia que sorprende a Laura y a su padre por el parecido con lo vivido con Carmila. Al llegar a la antigua villa de Karnstein y después de hablar con un viejo leñador, quien les contó que aquel pueblo había sido abandonado porque supuestamente sus habitantes eran atacados por vampiros, el grupo se dirigió a una vieja capilla donde se encontraban las desgastadas tumbas de la familia. Al poco tiempo apareció en la entrada de dicha capilla Carmila, acompañada por Mademoiselle de la Fontaine. Pero al verla, el general Spilsdorf extrañamente estalló en ira y con un hacha se dirigió al ataque. Carmila, sin intimidarse, tomó con facilidad el brazo del anciano, deteniéndolo sin esfuerzo y estrujándoselo, demostrando tener una fuerza superior, sobrehumana. Además de esto, Carmila se había transformado, tomando una terrible apariencia. Cuando el general tiró su hacha al ya no poder sostenerla por el dolor, Carmila simplemente desapareció, dejando a todos conmocionados. Así, aún adolorido, el general Spilsdorf reveló que aquella era la joven de la cual les había hablado, la que había matado a su sobrina. Casi al mismo tiempo, apenas unos minutos después de la desaparición de Carmila, entró por la puerta de la capilla un misterioso hombre de lentes a quien el general Spilsdorf se dirigió únicamente como varón, quien más tarde se revelaría como descendiente de aquel amante de Mircalla que había escondido su tumba. Este hombre sacó unos planos, revisó la capilla y luego se dirigió a uno de los muros, quebrándolo con ayuda del general y del padre de Laura. Del interior del hueco salió a la luz una vieja cripta que tenía grabado el nombre de Mircalla de Karnstein. Era la tumba de Carmila. Como para proceder con lo que debía hacerse tenían que estar presentes una autoridad eclesiástica y otra secular, todos se retiraron por ese día. Regresando al día siguiente, ya sin Laura presente, los 3 hombres y las mencionadas autoridades. Cuando el ataúd fue abierto, descubrieron asombrados que allí dormía Carmila, o mejor dicho, la condesa Mircalla. Pese a llevar muerta más de siglo y medio, su apariencia juvenil estaba intacta, tal y como la habían visto el día anterior. Notaron que el cuerpo además respiraba levemente, mientras que el interior del ataúd estaba repleto de sangre fresca que obviamente no pertenecía a la condesa. Finalmente, para exterminar al vampiro, se llevó entonces el procedimiento indicado para ello, clavando una estaca en el corazón de Carmila y después decapitándola, para por último quemar sus restos y esparcir las cenizas en un río. Fue así como Laura y toda Estiria se libraron de la maldad de Carmila. Y bueno, Masters, ese fue un resumen de la historia de Carmila. Como dato adicional, la novela no dice qué pasó con la misteriosa mujer que se hacía pasar por madre de Carmila, ni del séquito que la acompañaba, por lo que posiblemente esos entes siguieron enterrando a la población. Pero bueno, al menos se libraron de un vampiro más. En fin, espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden compartir, suscribirse, dejarme un like, un comentario, activar la campanita y todo eso. Yo por ahora me despido, pero nos vemos en la próxima invocación. Disfruten del Halloween y cuiden que ningún vampiro los visite esta noche. Hasta luego.